En Vaikra Rabá 4.6 se relata el conocido Midrash donde un grupo de personas viajaban sentados en el mismo barco, cuando de repente uno de ellos sacó una barrena y se puso a hacer agujeros en el casco. Espantados, los otros pasajeros le dijeron: «¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que nos hundamos?». A lo que él replicó: «¿Y a vosotros qué más os da? Los agujeros los hago únicamente debajo de mi asiento y no de los vuestros». A lo que ellos le contestaron: «Necio, cuando entre el agua nos hundiremos todos». Shalom, queridos Javerín, mi nombre es Isaac Ben-Naor y en el shiur de hoy hablaremos, con la ayuda del cielo, sobre un tema que debería preocupar muy seriamente a todo creyente en el Mesías: hacer volver al pecador de sus malos caminos. Quizá esto le pueda sonar obsoleto en los tiempos que vivimos, donde incluso desde las instituciones se nos obliga a aceptar como normales comportamientos que la Biblia define claramente como errados. Permítame ser claro y directo en mi exposición, pues son ya muchas las comunidades religiosas que prefieren asumir el camino fácil del buenismo de la clipa antes que nadar contra la corriente que nos va imponiendo este mundo. En el Midrash que nos sirvió de cabecera, vimos como todos los pasajeros fueron conscientes de que una mala acción individual repercute directamente en todo el colectivo, como también fue dicho: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5.6. Y a continuación Pablo definirá esta levadura como malicia y maldad, en contraste con la ausencia de esta, ¿no?, que sería una situación afín a la sinceridad y a la verdad. Un líder que tolera abiertamente el pecado en su comunidad está exponiendo a toda la grey a sufrir las consecuencias, pues al igual que la levadura dentro de una masa de harina, este se irá extendiendo hasta que todo el colectivo se vea de alguna o de otra manera afectado por ello. ¿Qué podemos hacer a este respecto? A continuación y a lo largo de este shiur citaremos distintas fuentes que nos aportarán sin duda valiosísimos consejos. Como fue dicho, asimismo, ese justo debe marchar detrás del pecador y adquirirlo con precio completo, aquí está parafraseando Pirkei Avot 1.6, para quitar de él esa inmundicia del pecado, y así someterá al otro lado y edificará su alma. Y añade: ven y mira, todo el que aferra la mano de un pecador y se esfuerza en hacerlo volver del mal camino, él asciende 3 grados, y es un ascenso que no consigue con ninguna otra acción. Zohar Terumá 128b. Nuestro Zohar nos había estado hablando sobre la importancia de ayudar al pobre, pues la tzedaká supone un sustento, y su vida depende, ¿no?, la vida del pobre depende de esta tzedaká. Pero propiciar el retorno de un hombre al buen camino es aún más meritorio, pues la primera acción sería beneficiosa para el cuerpo, ¿no?, para su cuerpo, pero la segunda supondría, por así decirlo, una tzedaká para su alma. La primera sostendrá su vida en este mundo, pero la segunda le hará también sostenerse en el mundo venidero. Por eso añade: quien se esfuerza detrás de un malvado, él completa aún más, pues hace que el otro lado, que está asociado con los otros dioses, se someta y no ejerza dominio sobre el mundo, y así lo quita de su dominio, y hace que el santo bendito sea ascienda a su trono de gloria. Zohar Terumá 129a. El beneficio de hacer volver al pecador de su camino es múltiple. En primer lugar, la persona que propició este retorno asciende a unos niveles espirituales que no son accesibles por ningún otro medio. Además, debilitará al otro lado para que éste no ejerza dominio sobre el mundo. Y por si esto fuera poco, se fortifica el poder de Dios sobre el mundo, como también se declara: otorgad poder, tenu odz, a Dios. Su majestad es sobre Israel y su fuerza está en los cielos. Salmos Tehilim 68:35. ¿Qué significa que la fuerza de Dios está en los cielos? ¿Acaso Él no tiene dominio también sobre la tierra? Por supuesto que sí.
Pero Dios no impone su voluntad a la fuerza sobre los hombres, pues estos, o sea, nosotros, hemos sido dotados de libre albedrío, y en la medida de que hagamos su voluntad, le estaremos otorgando poder para actuar en los mundos de abajo. Los escritos del Nuevo Pacto no quedaron ajenos a estas realidades, pues en ellos se afirma claramente: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago Jacob 5:20. La expresión cubrir, en hebreo kiper, es usada en el sentido de anular y también de expiar, como en el versículo: tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado ha sido expiado. Tejupar, Isaías Yeshayá 6:7. Pues al acercar al pecador a las fuentes del perdón y la expiación, uno mismo se ligará también con ellas. Y esta es sin duda una alta expresión del mandamiento de amar a nuestro prójimo, como también fue dicho, dijo Rabbi Yossi bar Hanina: cuando las personas se corrigen entre sí, esto hace que se amen entre sí. Por eso está escrito: corrige a un hombre sabio y él te amará. Proverbios Mishlei 9:8. Y añade: pues cualquier amor que no incluye corrección mutua no es amor. Bereshit Rabbah 54:3. Quizás la mayoría, de las personas, prefieran rodearse de aduladores que de otras que les recuerden las cosas que están haciendo mal. Y aunque esto les pueda suponer un indudable beneficio, pues hace falta cierta altura de miras para darse cuenta de que la persona que te lisonjea en realidad te aborrece, mientras que la que te corrige es en verdad la que te ama. Como dijo el gran sabio Hillel: ama a la gente y entonces, en consecuencia, acércala a la Torá. Pirkei Avot 1:12. Y sobre todo esto podría pensar: bueno, parece fácil en la teoría, pero es difícil de llevarlo a la práctica. Para empezar, son malos tiempos para dar consejos, pues a nadie escapa que el secularismo y el relativismo moral avanza a marchas forzadas, por lo que cada vez es más complicado que la gente tenga una verdadera convicción de pecado. Por ejemplo, cuando los ángeles que se hospedaron en la casa de Lot fueron requeridos por los habitantes de Sodoma con propósitos perversos, ¿qué es lo que dice lo escrito? Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, todo el pueblo, Kol Ha'am, hasta el último. Zohar Bereshit 19:4. ¿Qué hacemos cuando no quieren escucharnos o incluso reaccionan con agresividad a nuestras buenas intenciones? A este respecto debemos ser realistas y discernir cuando nuestras palabras van a caer en terreno fértil y cuando lo van a hacer en saco roto. Y sobre esto la Gemara también nos enseña. Dijo Rabí Tarfón: me sorprendería mucho si en esta generación existe alguien capaz de aceptar la corrección. Si le dices a alguien: ¿por qué no te quitas la astilla que tienes entre los dientes? Él te responderá: ¿por qué no te quitas la viga que tienes entre tus ojos? Arajim 16b. Y también está escrito: en los tiempos de la venida del Mesías, añade, la gente que teme al pecado será asqueada y la verdad estará ausente. Los jóvenes avergonzarán el rostro de los ancianos y añade: un hijo nunca se avergonzará delante de su padre. Hemos citado Sotá 49b. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la forma en cómo llevaremos a cabo la amonestación. Por ejemplo, en Proverbios Mishlei 23:13 se aconseja hacerlo mediante una vara. Debemos ser muy sabios a este respecto. Pablo fue acusado de ser muy duro en sus cartas, pero después condescendiente cuando él estaba presente. Y esto atendía sin duda a una estrategia de más largo alcance que dar una simple amonestación puntual, pues él entendió que debía corregir con la firmeza necesaria, pero, como también dice el refrán, sin dejar que la sangre llegue al río. Dicho de otra forma, sepa en qué momento ha de parar su corrección para dar paso a un ambiente distendido.
pues el otro lado utilizará el enfado de su interlocutor para que éste se cierre en banda delante de sus palabras. Mas con todo, si usted necesita corregir a su prójimo, debe primero sopesar si sus palabras tienen alguna posibilidad de surtir efecto, pues si sabe a ciencia cierta que no va a ser así, los resultados, lejos de ser buenos, van a ser contraproducentes. En el famoso comentario Torah Temimá se dice que el término hebreo hoheach, que traducimos como corregir, esto lo podrá encontrar usted en Levítico Vaikra 19-17, implica que lo que vamos a expresar posee alguna opción de evocar algún efecto positivo. Si dicha posibilidad es nula o muy remota, estaremos exentos de nuestra obligación. Y usted puede ver el libro que hemos citado en el 114 y también a Rashi en su comentario a Yevamot 65b. Permítame que le ponga un ejemplo. Un padre asistía cada semana a un shiur de su rabino. Y a este shiur, pues él iba juntamente con su hijo, que ya era bar mitzvah. Mientras se dirigían a la sinagoga, el padre, con la mejor intención del mundo, amonestaba a su hijo acerca de cuál debía ser su actitud en las clases. Sin embargo, el joven, en vez de aceptar los valiosos consejos de su padre, se ponía más nervioso hasta llegar a exasperarse. Y el resultado de estas palabras era justo lo contrario de lo que se esperaba de ellas. ¿Qué hará el padre? ¿Seguirá por este camino? Por supuesto que no. Cambiará su estrategia para no complicar aún más la situación, como también nos enseña la Gemara. Rabbi Ila'a dijo en nombre de Rabbi Eleazar: así como es una mitzvah, un precepto, decir algo que será aceptado, así también es mitzvah no decir algo que no será aceptado. Y añade: porque está escrito, Proverbio Mishle 9:8, no corrijas a un necio, no sea que te odie. Corrige a un sabio y te amará. Yevamot 65b. Querido amigo, a todo creyente en el Mesías le atañe, en la medida de sus posibilidades, propiciar el Tikkun Olam, la rectificación del mundo, pues fuimos comisionados por el Maestro a ser luz del mundo y sal de la tierra, y de esta forma acelerar el regreso de nuestro amado Mashiach. Somos conscientes de las dificultades que esto entraña, pero también de los enormes beneficios que esto reporta para el mundo y, sobre todo, para uno mismo. Y esta labor debe ser llevada a cabo con mansedumbre, sin ira ni contienda, pues se trata de una elevada expresión de los atributos de amor y de bondad, como vimos. Pero el Maestro también nos aconseja ser astutos, sin caer en la simpleza o en el buenismo, sino como ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. Y para terminar ya nuestro shiur, queremos dejar de colofón las palabras de un sadik del siglo I, precisamente hermano de Yeshua según la carne. Como fue dicho: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas Yehudá 22 y 23. Por favor, déjenos sus comentarios. Las palabras de nuestros oyentes son importantes para nosotros. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.